Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Saludamos al coronel doctor Patricio Haro, exdirector de la Universidad de Posgrado IAEN, experto en temas de seguridad. Lo invitamos para analizar lo que está pasando en la frontera norte del país. Dos hechos que han saltado en las últimas horas. Por un lado, este fin de semana el ejército ecuatoriano destruyó 30 campamentos, maquinaria, combustible y armas en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, frontera con Colombia. Y el otro que registra el portal Primicias, la presencia de comuneros del sur de la disidencia colombiana que ha sido detectada en el Carchi. Tras un combate binacional dejó 2 armados muertos y este grupo se suma a la compleja red de 11 bandas transnacionales que operan en el norte del Ecuador y que se mueven entre el narcotráfico y la minería ilegal. ¿Cómo enfrentar estos desafíos, doctor Patricio Haro? Muy buen día. Muy buenos días, licenciado Miguel Rivadeneira. Un saludo muy cordial. Gracias por la invitación. Un saludo a su gran audiencia. En efecto, una fotografía difundida a través de las redes sociales que mostraba a 2 hombres con uniforme militar que supuestamente recorrían la parroquia Gualtal en el cantón Espejo, puso las alarmas para decir que había fuerzas insurgentes que estaban actuando o tenían su presencia en el cantón Espejo, en la provincia del Carchi. Esto desde luego alarmó a las autoridades de defensa y eso de alguna manera fue confirmado con la coordinación con el grupo de Caballería Cabal de Colombia, y en una operación binacional se enfrentaron con estas fuerzas que supuestamente correspondían a los comuneros del sur, es decir, a una fuerza insurgente que fue una disidencia ya no de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino del Ejército de Liberación Nacional. Y eso es aún más preocupante porque quiere decir que el Ejército de Liberación Nacional, que es la guerrilla activa en territorio colombiano, se está fragmentando para actuar en nuestro territorio. ¿A favor de qué? A favor de las acciones ilegales de minería ilegal, de narcotráfico y también de extorsión. En efecto, lo que recoge la plataforma de Primicias es así, y desde luego de este combate se eliminaron a 2 insurgentes y se capturaron varios elementos también. Pero el ejército ecuatoriano también ha difundido, y el Ministerio de Defensa de Ecuador ha difundido, que capturó o encontró 2 campamentos insurgentes correspondientes posiblemente a los comuneros del sur en nuestro territorio. Encontró una gran cantidad de municiones, gran cantidad de armamento, uniformes militares, lo que quiere decir que están asentándose en nuestro territorio estas fuerzas insurgentes, y ya no es la primera vez, porque desde la emboscada que sufrieron nuestras fuerzas en el Alto Punino, ya hay presencia de fuerzas armadas insurgentes internacionales en nuestro territorio. También una columna fue detenida en Sucumbíos, en donde casi 200 hombres insurgentes internacionales, colombianos posiblemente, estaban actuando en nuestro territorio. Y hoy el Grupo Comuneros del Sur, con una presencia real en nuestro territorio, quiere decir que la guerra interna pasó con esa característica de violencia hacia una guerra internacional. ¿Por qué? Porque la amenaza viene desde el exterior de nuestro territorio a combatir en nuestro país. Entonces, esa guerra interna ya no es una guerra interna, tomó otras características y es una guerra internacional lo que estamos viviendo. No importa si las fuerzas a las que enfrentamos son convencionales o no, pero son fuerzas internacionales que obedecen a organizaciones internacionales, estimado Miguel.
Ahora, esto es una demostración también de que no hay el debido control en la frontera sur de Colombia por parte del gobierno colombiano, que deja abierta la posibilidad para que al ingresar en nuestro territorio el ejército nacional tenga que enfrentar en medio de esta debilidad de los controles que hace Colombia. Sí, en efecto, Colombia no tiene la suficiente fuerza para controlar o enfrentar a sus fuerzas insurgentes que están trasladándose a nuestro territorio a realizar acciones ilegales y acciones de combate. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta una coordinación estrecha con las fuerzas militares de Colombia y las fuerzas armadas de Ecuador. Esa coordinación se hace muy necesaria y vemos precisamente que en el combate binacional que se dio para enfrentar coordinadamente el Grupo Cabal y la Brigada Andes vencieron y eliminaron a esta fuerza insurgente que estaba actuando en el límite político internacional entre los dos países. Se hace necesario entonces una estrecha coordinación permanente. Hoy estamos, insisto, estimado Miguel, combatiendo una guerra internacional. Una guerra internacional que ha abierto varios frentes en nuestro país, es decir, las Fuerzas Armadas ecuatorianas están combatiendo en varios frentes. Hay un frente amazónico en la provincia de Sucumbíos y Orellana, hay un frente norte en la provincia del Carchi y Esmeraldas, y hay un frente occidental en el Océano Pacífico. Además, hay un frente interno que se está combatiendo al interior del país. Es decir, una guerra en varios frentes que las Fuerzas Armadas están conduciendo para detener esta incursión, esta infiltración permanente de Fuerzas Armadas insurgentes internacionales. Doctor Patricio Oro, por cierto, en estas tareas en los diferentes frentes que cumple Fuerzas Armadas, necesita un fortalecimiento sustancial, porque se hacen esfuerzos enormes para enfrentar en los diferentes frentes, sin embargo, necesita mejorar sus capacidades, mejorar sus materiales. ¿Cómo enfrentar esto? Desde luego, Miguel, se necesita recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y recuperar la capacidad operativa del Ejército. El Ejército tiene una tarea muy importante que es la protección de fronteras, pero desgraciadamente han tenido que sustraerse fuerzas que cumplen esa misión de protección de fronteras para combatir en los otros frentes que yo acabo de enumerar. Entonces, ¿qué hacer? Primero, hay que incrementar los efectivos de las Fuerzas Armadas. El primer paso y el más rápido, el más eficaz, quizás para incrementar el número inmediatamente, es incrementando también el cupo del servicio militar voluntario. Es decir, los jóvenes que atienden el servicio militar voluntario deberían ser incrementados en número para poder atender las necesidades del ejército especialmente. Luego, la recuperación de las capacidades operativas con la dotación de armamento, equipo y equipos de tecnología, especialmente para obtener inteligencia en todas las Fuerzas Armadas, es fundamental. La recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Aérea es sustancial. Nosotros no contamos con suficientes aeronaves de combate para enfrentar estas amenazas que se presentan en todo el territorio. Es importante decir que también podría estar habiendo ya una infiltración de fuerzas que actúan desde el sur, es decir, desde el Perú. Fuerzas insurgentes, fuerzas ilegales que estarían infiltrándose también con estos mismos propósitos, minería ilegal y narcotráfico desde la frontera sur. Es decir, nuestras fronteras están amenazadas permanentemente y las Fuerzas Armadas deben recuperar su capacidad operativa con incremento de efectivos y con recuperación y dotación de armamento moderno, eficaz y para enfrentar o poder utilizar este armamento en condiciones de una guerra especial, enfrentando a una amenaza asimétrica que actúa desde diferentes acciones y en diferentes frentes. Lo grave
como usted recordará, doctor Patricio Aro, ya hubo hechos como el del Alto Punino, en donde fallecieron 11 militares ecuatorianos en nuestro territorio. Es decir, no hay un pleno control del territorio con la presencia de estas bandas, como se ha registrado también en la provincia de Esmeraldas, al igual que en el Carchi y Sucumbíos. Varios grupos insurgentes los que están actuando y desde luego están subordinados al crimen y en coordinación con el crimen internacional organizado. No es un crimen transnacional que pasa de frontera a frontera, es un crimen internacional que actúa en varios países. Entonces, desde Colombia nosotros vemos que varios grupos insurgentes como el Alfonso Cano, los comandos de la frontera, Urias Rondón, Carolina Ramírez, el mismo Ejército de Liberación Nacional, el frente o el grupo también Oliver Sinisterra, que fue el responsable del bombazo al cuartel de policía en San Lorenzo, y hoy el Comuneros del Sur están actuando en nuestro territorio. Entonces no hay fuerza suficiente para realizar este control. Las Fuerzas Armadas están cumpliendo tareas, las Fuerzas Armadas, especialmente las fuerzas del Ejército, están agotadas de las tareas que cumplen, están cayendo en un agotamiento operacional que es muy peligroso y debe ser recuperado, insisto, con el incremento de efectivos, con la capacitación. Sin embargo, vemos también que las organizaciones o las instituciones que son las llamadas a evocar y a convocar a una cultura de seguridad y de defensa de nuestro territorio, están haciendo, se oponen radicalmente a las acciones y a la política de seguridad y defensa que ha tomado el gobierno para enfrentar estas acciones, que están en un momento determinado sobrepasando las capacidades de las Fuerzas Armadas, lo que eso le pone en una vulnerabilidad brutal a nuestro territorio y a nuestro país. Entonces, sí, el pie de hombres en guerra de las Fuerzas Armadas está siendo insuficiente y sus capacidades están siendo insuficientes para enfrentar a todos estos grupos armados que, atendiendo los objetivos del crimen internacional organizado, están actuando en nuestro territorio, también en contubernio, de alguna manera, con organizaciones que actúan al interior de nuestro país. Doctor Patricio Aro, ahora, a propósito de lo que señalaba usted, quizás nos resulta preocupante el que hace unos 10 días aproximadamente se haya encontrado en la parroquia Hualtal, Cantón Espejo, provincia del Carchi, a hombres armados con fusiles de largo alcance, equipos de combate y comunicación plenamente identificados con comandos de la frontera, Comuneros del Sur, que demuestra la presencia y casi el control de territorios en nuestro, perdón la redundancia, en nuestro territorio ecuatoriano. Sí, la presencia, no existe todavía un control de territorio, Miguel. Hay presencia de estos elementos insurgentes que organizan a través de su capacidad operativa, de su capacidad militar, de su capacidad económica, han organizado un sistema de fronteras de tal manera que coordinan las acciones en todo lado. Entonces, insisto, ¿por qué aparece el Frente Comuneros del Sur? Simplemente es para distraer y para disminuir la presión que las Fuerzas Armadas ecuatorianas están realizando en el frente del Pacífico o en el frente occidental, por decirlo menos. Entonces, son acciones perfectamente planificadas, acciones estratégicas de Fuerzas Armadas irregulares que están actuando coordinadamente entre sí. Comandos de la frontera, desde luego que tienen relación con Frente Comuneros del Sur, desde luego que que los grupos comuneros del sur tienen perfecta relación con el grupo Oliver Sinisterra o el grupo Alfonso Cano, por ejemplo. Entonces, esta coordinación hace también que la respuesta de Fuerzas Armadas sea coordinada y estructurada. ¿Coordinada con quién?
Hoy vimos que el resultado fue muy eficiente cuando se coordinó una operación binacional. Tenemos que ir más allá y de insistir nuevamente. La coalición internacional es la única forma que nosotros podemos combatir y enfrentar a estas fuerzas que también actúan en una coalición. No solamente actúan en nuestro territorio, actúan en Colombia, actúan en el Perú, actúan en diferentes países que tienen las rutas del narcotráfico y los mercados internacionales. Por lo tanto, esa es la estrategia internacional que nosotros debemos utilizar. Esa coalición es la respuesta que nosotros debemos dar a estas organizaciones que están afectando seriamente. Ya la guerra que estamos conduciendo no es una guerra, un conflicto armado interno. Con esto que está sucediendo y con la descripción de los frentes en los que actúan estas fuerzas ilegales e insurgentes, estamos en una guerra internacional. La amenaza viene desde afuera, viene desde Colombia claramente y potencialmente estaría también viniendo desde el Perú. Doctor Patricio Haro, precisamente luego de estos hechos descubiertos en el Cantón Espejo, hubo acciones coordinadas con el ejército colombiano y en territorio de ese país, en el municipio de Cumbal, en Nariño, hubo un combate en donde en esta operación conjunta con el Ecuador determinó la muerte de 2 guerrilleros y la desarticulación de campamentos que se habían preparado, lo cual confirmó precisamente en la vereda Chúquer, como decía la información que viene de Colombia. Es una demostración de cómo se puede combatir también si se coordina con el ejército colombiano. Desde luego es una demostración absolutamente clara y también hemos visto que en diferentes acciones coordinadas los resultados son positivos, son favorables. Solos no vamos a poder vencer. Colombia lo hizo solo y no pudo vencer. México lo está haciendo solo y no puede vencer todavía a las organizaciones criminales internacionales que actúan allí. Entonces Ecuador tiene que coordinar, tiene que ir más allá de esa cooperación, tiene que definitivamente establecerse una coalición, porque juntos vamos a alcanzar los propósitos establecidos, los objetivos establecidos de dar seguridad ya no solo a nuestro territorio, sino también al territorio de los países vecinos y de los países aliados. Argumentos que de violación de soberanía, por ejemplo, impidieron que se apruebe en la consulta popular la pregunta que tenía relación a eliminar o a modificar el artículo 5 de la Constitución que prohíbe la presencia de bases militares. Sí, eso no va a afectar. Se puede seguir coordinando. Una coalición puede irse conformando con una presencia para coordinar acciones en nuestro territorio o fuera de nuestro territorio para actuar en conjunto con fuerzas militares, tanto ecuatorianas, cuanto peruanas, cuanto de los Estados Unidos potencialmente o de Brasil potencialmente, para juntos enfrentar a esta amenaza que es una amenaza contra la región y contra el mundo. Ahora, lo complejo es cómo se han ido fortaleciendo estas disidencias y estos grupos en Colombia que están actuando en territorio colombiano y también en territorio ecuatoriano. Frente a ello, ¿cómo afrontar este desafío cuando están presentes no solo en el Cauca, sino en Putumayo, en Nariño? Pregunta que le dejo planteada al doctor Patricio Haro, experto en temas de seguridad. Vamos a una cadena oficial y volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. ¿Cómo dicen que es difícil sacar el pasaporte? Yo me acerqué y me atendieron de manera inmediata. El personal y el servicio de primera. Del 1 al 31 de diciembre puedes obtener tu pasaporte sin necesidad de turno en cualquiera de las 27 agencias del Registro Civil habilitadas para pasaporte a nivel nacional, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Solo necesitas llevar el comprobante de pago y la cédula de identidad. Y si vas a renovar, lleva el pasaporte anterior. En el caso de renovación por pérdida, es necesario que presentes el formulario de documentos extraviados, que puedes conseguir en la página web del Consejo de la Judicatura.
En lo que va del 2025, el Registro Civil ha emitido 534.084 pasaportes, facilitando y garantizando el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Y si necesitas adquirir tu cédula de ciudadanía desde el lunes 1 de diciembre al jueves 4 de diciembre, también puedes hacerlo sin turno en cualquiera de las 193 agencias del Registro Civil de todo el país. Conoce las agencias habilitadas en este link: www.registrocivil.gov.es. Yo vine a realizar mi renovación de pasaporte. La verdad no me demoré mucho, fueron como unos 25 minutos. Sin turno sacamos la cédula y el pasaporte de mi familia, entonces me pareció que es mucho más rápido. Yo me acerqué a esta agencia para renovar mi pasaporte. Sin turno, me atendieron muy bien. La atención aquí en el Registro Civil de Ambato me pareció muy bueno, muy rápido. El hecho de que no tengamos que coger turno y venir y acercarnos a hacer nuestros papeleos, muy buen servicio. El gobierno del Nuevo Ecuador cumple con una atención rápida y eficiente. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Tres minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el doctor Patricio Haro, ex director del IAEN, analista en temas de seguridad. Coronel Patricio Haro decía cómo se han ido agrupando estas disidencias, uno de ellos del Ejército de Liberación Nacional, luego de las divisiones internas tras el proceso de paz en Colombia, y han subsistido estas disidencias que están actuando en la frontera con el Ecuador. Es un tema complejo porque simplemente por la falta de control riguroso desde Colombia pasan a nuestro territorio, se asientan y comienzan a explotar. Si aquí hay grandes minerales, comienzan a actuar y a explotar, y también a actuar en el narcotráfico. ¿Cómo articular una política combinada con Colombia para enfrentar a estos grupos? Sí, dentro de la planificación de las Fuerzas Armadas debe considerarse como una área de interés designada a las provincias de Sucumbíos, Orellana, Carchi y Esmeraldas, es decir, a la frontera norte, con la finalidad de realizar las acciones coordinadas con el ejército, las fuerzas militares de Colombia. Es fundamental que no actuemos aisladamente, porque sí, no solamente es la falta de control, sino que los intereses en nuestro territorio sobre especialmente la minería ilegal, para dar soporte económico a estas fuerzas insurgentes que han encontrado en el narcotráfico y en la minería ilegal un excelente negocio que no importa romper o pasar fronteras. De dicho, ya las fronteras para estas organizaciones no existen. Ellos son los que imponen su propio sistema de fronteras. Entonces, actúan hoy en nuestro territorio de la misma manera que estarían actuando en Colombia o en otro país. Entonces, no solamente es la falta de control de las fuerzas militares de Colombia, sino es esa acción del crimen internacional organizado que no respeta soberanía, que no respeta territorios, que no respeta absolutamente nada. Entonces, simplemente la coordinación estrecha, creería yo, por esa necesidad y esa presencia que va incrementándose en la frontera norte, que los bloques de seguridad tienen que empezar a actuar de diferente manera. Es decir, deben sustraerse a las Fuerzas Armadas de los bloques de seguridad para que la policía actúe al interior y las Fuerzas Armadas
efectivamente en la frontera, en un control territorial absoluto que hoy está siendo amenazado por fuerzas internacionales. La estrategia tiene que reorientarse como las fuerzas o la amenaza, esta amenaza asimétrica, también han reconsiderado su forma de actuar. Insisto, están abriendo nuevos frentes para disminuir la presión que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a través de los bloques de seguridad, están ejerciendo al interior del país. Entonces, esa presión tiene que ser detenida en donde están actuando las fuerzas insurgentes, en donde las fuerzas ilegales colombianas en la frontera norte están actuando. Por lo tanto, nosotros tenemos que reducir o dejar de participar como un bloque de seguridad y actuar en protección y cuidado de las fronteras, especialmente en la frontera norte. Lo grave es la acumulación de estos grupos ya en territorio ecuatoriano, como el caso de Frente Comuneros del Sur, que usan, se ha denunciado, Carchi y Esmeraldas como sitios de descanso, refugio y corredores logísticos para abastecimientos de armas, explosivos, combustibles y víveres. Además, hay un registro de reclutamiento forzado de jóvenes de 17 a 20 años para enviarlos a centros de adiestramiento en Colombia. El negocio para enfrentar a estos grupos, debido a que tienen financiamiento de narcotráfico, minería ilegal, secuestros y extorsiones, le resulta complejo para el Ecuador hacer un control permanente y riguroso en nuestra frontera con Colombia. Sí, en efecto, y no solamente, Miguel, es hoy, nosotros debemos recordar cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia actuaban como fuerzas insurgentes en territorio colombiano, utilizaban nuestras fronteras, especialmente en la provincia de Orellana y Sucumbíos, como áreas de retaguardia, es decir, para abastecerse, para curar a sus heridos, para dar descanso a sus tropas. Y desde luego ellos pasaban porque tenían inclusive cédulas de identidad de ecuatorianos. Entonces, eso podría estar sucediendo también con estos comuneros del sur. Pero los comuneros del sur, más allá de considerar solamente áreas de retaguardia a nuestro territorio, son áreas operacionales, están actuando operativamente en nuestro territorio para proteger las acciones de la minería ilegal y del narcotráfico. En Buenos Aires se ha detectado y se ha identificado claramente que son fuerzas insurgentes armadas colombianas las que daban o dan todavía protección a ese gran asentamiento ilegal de minería. Entonces, las acciones que cumple el ejército no deben ser solamente y no son solamente las que enfrentan a áreas logísticas de la insurgencia colombiana, enfrentan en áreas de operaciones, es decir, no solamente sirven para dar descanso a sus fuerzas, sino también dar seguridad a las acciones ilegales del crimen internacional organizado que se desarrollan en nuestro territorio. Narcotráfico, minería ilegal y extorsiones en menor intensidad. Ahora, todo esto, volvemos a lo que no se ha podido conseguir, un plan integral de seguridad. Vimos lo que pasó en el gobierno anterior, no se pudo articular un plan, se anunció, pero vemos que los problemas se han profundizado, al menos en la frontera norte, con la presencia de estos grupos irregulares. Sí, en efecto, ese plan de seguridad integral debe ser un plan que conduzcan las Fuerzas Armadas y permanentemente estén realizando una planificación de conducción, es decir, sobre la marcha, ir tomando acciones, porque la amenaza asimétrica actúa de diferentes maneras, de diferentes formas, no da un frente de batalla, no da cuartel en esa lucha, y por lo tanto es una amenaza que debe ser identificada permanentemente y renovadas las estrategias con las que se enfrenta. Entonces, para eso se necesita apoyo internacional, desde luego que se necesita apoyo internacional. Hoy ya
la Marina de Guerra recibió un guardacostas para proteger el mar territorial de estas amenazas, y hay voces que al interior del país se han levantado para decir, no, es que esa lancha guardacostas contiene tecnología para dar información a los americanos. O sea, esa falta de cultura de defensa y de seguridad que debemos tener los ecuatorianos, como tienen varios ciudadanos en el mundo y varios países en el mundo, simplemente no existe, porque, insisto, las organizaciones o las instituciones encargadas de difundir esta cultura de seguridad tienen intereses y también podrían estar siendo infiltradas por elementos del crimen internacional organizado. Es decir, la lucha tiene que realizarse en todos los frentes, y desde luego las acciones que debe tomar el gobierno no solamente son militares, son de todo orden, y es el Estado Nacional el que debe enfrentar como tal a esta amenaza que se está incrementando por la gran capacidad económica que tiene. Es decir, frente las fotografías que se difundieron en las redes sociales con armamento de última generación, con fusiles, como dice la prensa, de largo alcance, es un armamento de mejores condiciones que las que disponen las Fuerzas Armadas, porque desde luego el país no tiene recursos para dotar de ese armamento a nuestros soldados. Entonces, es el Estado ecuatoriano el que debe enfrentar como un solo cuerpo, como un todo, a estas amenazas que también actúan perfectamente coordinadas, como hemos dicho en este análisis. Bien, al coronel doctor Patricio Haro, ex director de la Universidad de Posgrado IAEN, gracias por ilustrarnos sobre la situación que se vive en la frontera norte con la incursión de grupos armados irregulares que hacen presencia en el territorio ecuatoriano, como en las provincias de Sucumbíos, en Calchi y Esmeraldas, entre otras. Patricio, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Miguel, muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Muy amable. 7:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el asambleísta Esteban Torres de ADN y también con el doctor Roger Celi de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para evaluar las tareas que cumple la función legislativa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.